Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión y aquí les traigo la última primicia del mundo de las series turcas. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo explosivo. Y es que el universo de las series turcas, y especialmente el de las relaciones entre sus estrellas, nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha corrido como la pólvora y que involucra a dos de los actores más queridos y famosos, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, como lo escucharon, la amistad entre ellos, al parecer, ha llegado a un punto de inflexión. ¿Y qué hay detrás de esta aparente ruptura? ¿Qué secreto impresionante podría estar en juego? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este chismecito jugoso y analizar todo lo que sabemos hasta ahora. Y por supuesto vamos a especular un poquito porque eso es lo divertido. Pero siempre con respeto, claro. Antes de empezar a destripar todo el asunto, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último de las series turcas, chismes, análisis, y todo lo que necesitamos para estar al día con nuestros actores favoritos. Suscríbanse, no se arrepentirán. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que por favor, no lo olviden. Bien, ya con la suscripción hecha, entremos en materia. La noticia de que Serkan y Özge, dos actores que han compartido tanto, podrían estar distanciados ha causado un revuelo tremendo en las redes sociales y en los medios especializados en farándula turca. Recordemos que ellos se conocieron y se enamoraron en la serie Kiraz Mevsimi, también conocida como Amar es Primavera. Esa serie no solo les dio fama y reconocimiento, sino que también les regaló una historia de amor que traspasó la pantalla. Sus personajes Ayaz y Oyku conquistaron a miles de televidentes en todo el mundo. La química entre ellos era palpable y el público soñaba con que esa magia se trasladara a la vida real. Y así fue. Después del éxito de Kiraz Mevsimi, su relación se hizo oficial, y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Compartían momentos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y siempre mostraban una imagen de pareja sólida y feliz. Su amor culminó en un matrimonio de ensueño en Italia, en una ceremonia íntima y romántica que fue ampliamente comentada por la prensa. Las fotos de la boda eran espectaculares, con una Özge radiante y un Serkan visiblemente enamorado. Parecía que su amor era eterno, una historia de cuento de hadas que había trascendido la ficción. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pudo romper la amistad entre ellos? ¿Qué tormenta se avecina en el horizonte de esta pareja que parecía tan estable? Pues, como suele pasar en estos casos, los rumores son muchos y variados. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, ha lanzado varias hipótesis, y vamos a analizarlas una por una. Hipótesis 1, un tercero en discordia. La cercanía laboral y la supuesta incomodidad, ***. La primera y quizás la más recurrente es que hay un tercero en discordia. No se preocupen, no es que Serkan y Özge estén divorciándose, pero se habla de una posible tensión por cuestiones laborales. Parece ser que Serkan Ayolu está trabajando en un proyecto muy importante, del cual no se han revelado muchos detalles, pero que promete ser un gran éxito. Y como suele suceder en este mundillo, la cercanía entre los actores principales puede llegar a ser intensa. Se rumorea que Serkan ha tenido una cercanía excesiva con su compañera de reparto, una joven actriz cuyo nombre no ha sido divulgado aún. Por supuesto, esto no está confirmado, y es importante recalcarlo. Pero los medios turcos aseguran que Özge, aunque entendiendo la naturaleza del trabajo de su esposo, podría estar sintiendo cierta incomodidad. Es algo muy humano, ¿verdad? La convivencia en los sets de grabación es muy intensa, y a veces es difícil separar lo personal de lo profesional. Las horas de trabajo, la presión, y la necesidad de construir una conexión creíble con el personaje pueden generar situaciones que a ojos externos podrían malinterpretarse. Imaginen la situación, Serkan y su compañera de reparto pasando horas juntos, ensayando escenas románticas, desarrollando una química que es necesaria para el éxito del proyecto. Özge, viendo todo esto, podría estar sintiendo celos, inseguridad, o simplemente una mezcla de emociones encontradas. Es perfectamente comprensible que después de tantos años de relación, y con la imagen pública de una pareja sólida, cualquier cambio en la dinámica de Serkan pueda generar ciertas dudas.
Además, la prensa rosa turca es experta en amplificar cualquier rumor y en crear historias basadas en pequeñas pistas. Un comentario en redes sociales, una foto en la que no aparecen juntos o incluso la falta de fotos juntos puede ser interpretado como una señal de crisis. Hipótesis 2. El éxito profesional, los egos y las decisiones laborales. Otra de las teorías que se manejan, aunque un poco menos probable, es que el éxito profesional de Serkan, en comparación con el de Özge, podría estar generando cierta fricción. Aunque ambos son actores muy talentosos y muy queridos por el público, Serkan ha tenido una carrera más constante y con proyectos más importantes en los últimos años. Su participación en series como Alka y Kurulus, Osman le han dado una mayor visibilidad y reconocimiento, consolidándolo como uno de los actores más solicitados del momento. Özge, por su parte, también ha tenido éxitos, como en la serie Bay J, pero sus proyectos más recientes no han tenido el mismo impacto. Esta diferencia en el éxito profesional, sumada a posibles desacuerdos en decisiones de trabajo como qué proyectos aceptar o qué tipo de personajes interpretar, podría estar tensando la relación. Es sabido que el ego en el mundo del espectáculo es algo muy común. La competencia, la presión por mantener la fama, y la búsqueda constante de nuevos retos pueden generar tensiones, incluso entre parejas. Imaginen que Serkan recibe una oferta para protagonizar una serie muy ambiciosa, mientras que Özge tiene una propuesta para un proyecto con menor presupuesto. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Cómo se negocian las aspiraciones individuales con las necesidades de la pareja? La falta de comunicación, la envidia, o la simple falta de apoyo en los proyectos profesionales del otro, podrían estar afectando la relación. Este tipo de situaciones, aunque no siempre son la causa principal de una ruptura, sí pueden desgastar una relación a largo plazo. Hipótesis 3. El secreto impresionante. Un problema de salud. Pero, ¿y el secreto impresionante al que hace referencia el título? Aquí es donde la cosa se pone interesante y delicada. Existe un rumor, mucho más delicado, que habla de un posible problema de salud de Özge. Este rumor es muy delicado, y por supuesto no podemos confirmarlo ni darlo por hecho. Sin embargo, se comenta que Özge podría estar pasando por un momento difícil en su salud, lo cual habría afectado su estado anímico y, por consiguiente, la relación con Serkan. Insisto, esto es un rumor, y debemos ser muy prudentes al respecto. La salud es un tema muy sensible, y no debemos caer en especulaciones que puedan dañar la imagen de nadie. Pero si este rumor fuera cierto, explicaría muchas cosas. Una enfermedad, un problema de salud, puede cambiar radicalmente la vida de una persona, y afectar su estado emocional. La ansiedad, la depresión, el estrés y la preocupación por el futuro pueden generar tensiones en la relación. Imaginemos a Özge enfrentando un problema de salud. La incertidumbre, el tratamiento, la pérdida de energía, y el impacto en su vida cotidiana podrían estar generando un desgaste en la relación. Serkan, por su parte, estaría lidiando con la preocupación por su esposa, la necesidad de apoyarla, y la dificultad de mantener la calma en una situación tan delicada. En este contexto, la falta de fotos juntos, la ausencia en eventos, y los rumores de distanciamiento podrían tener una explicación mucho más profunda y dolorosa. Tal vez simplemente están pasando por un momento difícil, y necesitan tiempo para afrontar la situación. Pistas en la red. ¿Qué nos dicen las redes sociales? Ahora bien, más allá de los rumores, hay algunas pistas que sugieren que algo no anda del todo bien. Por ejemplo, se ha notado que Serkan y Özge ya no comparten tantas fotos juntos en redes sociales como antes. En el pasado, solían publicar fotos juntos con frecuencia, celebrando aniversarios, cumpleaños, o simplemente mostrando su vida cotidiana. Ahora, la actividad en sus redes sociales ha disminuido considerablemente. Sus publicaciones son más esporádicas, y rara vez aparecen juntos. Los eventos a los que solían asistir juntos, como estrenos de películas, fiestas, o eventos benéficos, ahora los hacen por separado. Cada uno asiste por su cuenta, y no se les ve interactuando, ni siquiera en las fotos de los eventos. Esto, sumado a los rumores, hace sospechar que algo está pasando. Otro detalle que ha llamado la atención es que cuando se les pregunta sobre su relación en entrevistas, evitan responder directamente. Optan por frases ambiguas o simplemente cambian de tema.
Este tipo de evasiva suele ser interpretado como una señal de que algo no está bien. Asterisco asterisco, ¿qué podemos concluir? La prudencia es clave, asterisco asterisco. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es verdad que la amistad entre Serkan y Ozge está rota? ¿Qué hay de cierto en el secreto impresionante? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que algo está pasando, y que la situación entre ellos parece ser más delicada de lo que aparenta. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Serkan y Ozge tienen derecho a su privacidad. No debemos caer en el sensacionalismo ni en juicios apresurados. Lo más sensato es esperar a que ellos mismos se pronuncien, si así lo desean. Y por supuesto seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, porque al final del día, son dos actores talentosos que nos han regalado muchos momentos de felicidad. Asterisco asterisco, el futuro incierto de una pareja querida, asterisco asterisco. La especulación sobre el estado de la relación entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel es inevitable, pero también es crucial mantener la prudencia y el respeto. Los rumores sobre un posible distanciamiento, ya sea por cuestiones laborales, diferencias en el éxito profesional, o un delicado problema de salud, han generado un debate en redes sociales y medios de comunicación. La falta de fotos juntos en redes sociales y la ausencia en eventos públicos son indicios que alimentan la incertidumbre. Sin embargo, debemos recordar que la privacidad de ambos actores es fundamental, y es su derecho decidir cuándo y cómo compartir información sobre su vida personal. El futuro de la relación entre Serkan y Ozge es incierto. Solo el tiempo dirá si logran superar los desafíos que enfrentan, o si deciden tomar caminos separados. Lo importante es respetar sus decisiones y seguir admirando su talento profesional. Asterisco asterisco, en resumen asterisco asterisco. Hemos hablado de los rumores sobre la posible ruptura de la amistad entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Hemos analizado las posibles causas, desde la supuesta cercanía de Serkan con su compañera de reparto, hasta posibles problemas de salud. Hemos especulado un poco, pero siempre con respeto y prudencia. El secreto impresionante por ahora sigue siendo un misterio, y solo el tiempo revelará la verdad. Es crucial que recordemos que, más allá de las especulaciones y los rumores, estamos hablando de seres humanos con sentimientos y emociones. Debemos ser cautelosos al emitir juicios y respetar su privacidad, especialmente en momentos difíciles. La historia de amor de Serkan y Ozge ha sido un ejemplo para muchos, una muestra de cómo el amor puede trascender la ficción y convertirse en una realidad. Esperamos que, sea cual sea el camino que decidan tomar, encuentren la felicidad y la paz. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hay problemas entre Serkan y Ozge? ¿Qué piensan del secreto impresionante? ¿Creen que podremos saber la verdad pronto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Compartan sus teorías y especulaciones, pero siempre con respeto. Y ahora, como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todo el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.